Grabar. Queridas hermanas, buenas noches. Estamos aquí reunidas para honrar una estirpe que ha sido condenada a la oscuridad, la estirpe de Lilith. Hoy es 16 de noviembre de 2022, un día importante. Hoy Lilith, que está atravesando por el signo de Cáncer, está en este momento haciendo un trino de agua con el sol en Escorpio. Es un trino poderoso porque Lilith rige a Escorpio, entonces de alguna manera estamos experimentando un ejercicio de luminiscencia de la energía escorpiana, de la energía evolutiva del agua. El agua es una esencia sanadora. El agua como representación mítica de lo materno, de lo interno, del cuerpo emocional, es totalmente un territorio de Lilith y en esta noche este contenido se ve exaltado por este aspecto favorable, por esta posición que menciono en este momento. Bienvenidas a nuestra masterclass gratuita Cómo leer el punto Lilith. Quien les habla, María Antonia León. Algunas ya me conocen porque han estado en mis talleres, pero también hay algunas caritas nuevas, por eso me presento nuevamente. Soy la creadora de la Escuela de Escritura de Astrología La Maletra. Esta es una escuela para mujeres y por tanto estos temas que invocan la feminidad y que abordan lo femenino desde el punto de vista astrológico y místico son muy importantes para nuestra escuela y por eso nos tomamos con mucho cuidado el abordaje de este tipo de contenidos que además son tan complejos y ya van a encontrar por qué. Junto con darles la bienvenida, quiero invitarlas a que reemplacen los nombres con los que se están presentando aquí en la clase y puedan contarnos a través de esos nombres dónde tienen a su Lilith, en qué signo y en qué casa, pues de esa manera vamos a poder dinamizar un poquito nuestra clase de hoy. También quiero recordarles que a lo largo de la clase pueden dejar sus preguntas a través del chat, preguntas concretas de la técnica. No vamos a hacer interpretaciones esta noche, la idea es que vamos a trabajar sobre cómo entender un punto matemático que es realmente muy complejo, tiene una alta complejidad la comprensión de este punto matemático. Y esta clase les va a brindar algunos elementos de base para construir esa interpretación de sus posiciones de Lilith, pero no podemos hacer interpretaciones en la clase porque sería muy largo ese proceso. Entonces nos pueden dejar las preguntas que quieran, pero que esas preguntas pues vayan enfocadas a contenidos de la clase concretamente. Bueno, por fuera de grabación, esta clase va a quedar libre en nuestro canal de YouTube y por fuera de grabación escuchamos la canción Lisístrata de Gata Katana, una rapera española fallecida en 2017, que nos habla un poquito sobre toda esta tradición feminista. Ella tenía un enfoque muy feminista, muy poético, y el mismo nombre de la canción, Lisístrata, ya está haciendo un homenaje del poder femenino, porque Lisístrata fue una figura griega muy importante, hace parte de una obra de teatro de Aristófanes, de un poeta griego, pero es una obra de teatro que tiene mucho poder, que más allá de lo anecdótico, históricamente está retratando una situación que tuvo lugar en el 411 a.C., cuando se llevó a cabo la primera huelga sexual. Y es que resulta que las mujeres griegas en ese momento estaban cansadas de que sus hombres estuvieran en guerra permanente. Esparta y Atenas estaban todo el tiempo en guerra. Entonces, Lisístrata les propone a las mujeres espartanas y atenienses hacer una huelga sexual. Les dice, ¿por qué no dejamos de tener sexo con nuestros maridos y nuestros amantes? Y les decimos que hasta que no paren la guerra, no vamos a volver a tener encuentros sexuales con ellos. Entonces, al principio, pues hay reticencia, pero finalmente todas aceptan y cada vez más mujeres se van uniendo a la huelga. Y la huelga es bien brutal porque literalmente ellas lo que hacen es que incitan a los hombres, hacen que las deseen.
Básicamente digamos que los llevan como a un estado en el que ellos ya están desesperados para hacer el amor y en ese momento ellas se niegan. Y si ellos, pues de todas maneras las cogen por la fuerza, entonces ellas quedan como vacas muertas y no hacen nada, no se mueven, ¿cierto? O sea, es una huelga sexual. Y esto dura algunos días, entonces los hombres acostumbrados a las batallas, cuando llegan a la noche a sus casas, pues claro, no tienen sexo, entonces están aburridos, no tienen cómo desahogarse físicamente de toda esa energía brutal que queda después de la guerra y empiezan literalmente a perder las ganas de pelear, ¿no? O sea, empiezan a perder energía, a perder emoción. Y así es como finalmente las mujeres ganan la batalla, porque los hombres no resisten más y se firma un tratado de paz entre Esparta y Grecia. Y esto que es prácticamente pues una historia de ficción, lo que nos está mostrando es que las mujeres tenemos mucho poder, pero muchas veces no lo reconocemos y ese es el gran asunto del que trata justamente el punto Lilith. Entonces, esta noche, en esta clase, vamos a abordar cómo leer el punto Lilith, cómo entenderlo, cómo descifrarlo, ¿cierto? Cómo conectarnos con este arquetipo complejo y ponerlo a disposición de nosotras como mujeres contemporáneas. Entonces, vamos a empezar con esta genealogía. Esta genealogía es muy importante para poder comprender dónde se ubican los diversos arquetipos de los mitos o del mito de la creación que vamos a abordar esta noche, que es un mito bíblico, pero que es un mito que nos ha llegado tergiversado hasta nuestros días porque obviamente es el resultado de muchos procesos de censura patriarcal, pero también de muchos procesos en los que la misma traducción no ha sido tan eficiente. Entonces, vamos a observar un poco quiénes son los personajes que aparecen aquí en esta genealogía, que yo los he asociado con diferentes signos del zodiaco, para que podamos ir haciendo un mapeo zodiacal. Entonces, si empezamos por acá, por el signo de Aries, pues vamos a encontrar que el arquetipo de Aries es Adán, ¿cierto? Es el hombre, es la figura masculina, es esta energía que va en busca de, ¿cierto? Que va en busca de la guerra como estos hombres griegos, que está en permanente proceso de acción y de motivación. ¿Quién se opone a Adán? Al otro lado, ¿quién está en Libra? Pues está Eva, ¿cierto? Eva que forma como ese diámetro en equivalencia con el hombre. Eva que de alguna manera y desde el punto de vista librano representa esa esposa que es devota, que quiere la armonía de su hogar, para quien es tan importante las relaciones, para quien, digamos, ese territorio del matrimonio termina siendo como un espacio tan importante de construcción personal y de evolución compartida. Entonces, aquí encontramos a este arquetipo de lo femenino, que sin decir que va hacia una pasividad negativa, sí es un arquetipo pasivo, de recogimiento, ¿cierto? De contemplación. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá en el signo de Tauro, tenemos a la diosa Venus, ¿cierto? Porque Venus rige dos signos, rige a Libra y a Tauro, pero como acá puse a Eva, en Tauro decidí poner a Venus un poco oponiéndose a Lilith, ¿cierto? Aquí en Escorpio aparece Lilith y Venus desde Tauro pues lo que hace es recoger su valor propio, su valor personal, con tener una comprensión muy profunda de lo que posee, ¿cierto? De lo que tiene, de hacia dónde se direccionan de una u otra forma sus intenciones materiales y emotivas. Entonces aquí aparece la diosa Venus. Y justamente Lilith se opone a ella, porque Lilith aquí la podemos ver en dos territorios. Lilith rige a Escorpio
y rige también a Capricornio. Y esto es bien importante de reconocer porque desde Escorpio está como regente de un signo oscuro, de profundidad emocional, de intensidad psicológica, de transformaciones significativas, digamos, de mutabilidad interna, ¿no? Y voy en busca de mi propia transformación, aunque eso implique entrar en contacto con la psique más oscura, aunque eso implique ponerme cara a cara con figuras demoníacas o ¿cierto? Con aquellas sombras, con esos territorios escondidos. Y entonces, pues por eso se opone a Tauro, se opone a Venus en Tauro, porque Venus está diciendo, yo valgo demasiado, yo no me voy a entregar a nadie. En cambio, aquí a Lilith, una de las formas en que ha sido tildada desde las escrituras sagradas es serpiente, mujer de prostitución, el final de toda la carne, el final de los días. Todo esto lo estoy leyendo de las escrituras sagradas, justamente porque pues ella experimenta libremente con todos los enfoques y campos de lo erótico, con el erotismo sexual, con el erotismo sagrado, con todo lo erótico desde el punto de vista de Escorpio. Aquí hay algo bien importante de reconocer para entender a Lilith en profundidad. Es algo que explica un teórico del erotismo que se llama George Patel. Él dice, para la iglesia era más peligroso el erotismo sagrado que el erotismo sexual, porque quemó a las brujas, pero dejó vivir a las prostitutas. Y esto expresa mucho de lo peligroso, o sea, ¿dónde estaba el peligro, cierto? Una mujer prostituta no es quemada porque no representa peligro. De alguna manera representa sí un aspecto moral que va en contra de la moral, pero no representa un peligro. En cambio, una bruja, una mujer que practica el erotismo sagrado es una bruja, o sea, una mujer que tiene poderes mágicos, que tiene poderes místicos, que puede convertirse en sacerdotisa. Eso sí es un peligro. A ella hay que quemarla, a ella hay que matarla porque ella está atentando contra digamos, la institucionalidad religiosa. Y eso es bien importante porque la institucionalidad religiosa estaría representada en el zodiaco por Sagitario, ¿sí? De Escorpio a Sagitario es como hacer un tránsito entre el territorio del Hades, ese territorio infernal, regido también por el Plutón romano y el Hades griego, a el territorio de Sagitario, que es luminoso, que es de fuego, que está regido por el Júpiter romano o en Grecia Zeus, ¿no? Esto es como el Olimpo, Sagitario, mientras Escorpio es como el infierno. ¿Y dónde está Lilith? Pues está entre el infierno y el territorio que está más allá del Olimpo, pero no está en el Olimpo. ¿Sí? Claramente ahí no está caminando por ese territorio. Entonces, aquí encontramos esta contraposición tan importante para comprender a Lilith, además porque quien finalmente, digamos que toma lo relacional desde otro lugar, Lilith, mientras Eva se para en un espacio librano para recompensar desde un punto de vista, digamos, muy de contrato social, ¿cierto? De cómo se construye el matrimonio desde el contrato social. Lilith se para desde Escorpio para decir, ni siquiera necesito un matrimonio para construir la intimidad, ¿no? Puedo tener experiencias libres de lo sexual, de lo erótico, sin que coexista ningún tipo de contenido vinculante entre las dos personas. Y eso, pues, por supuesto, se sale de la línea religiosa y de la línea, digamos, de lo que culturalmente hemos llamado como correcto. Y por otro lado, en este otro eje que nos muestra la genealogía, hay una contraposición entre la figura de Cáncer, aquí puse una Virgen Madre, ¿no? La Virgen María, la Virgen Madre, o la Madre Virgen, Cáncer, y en Capricornio pues está Lilith. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque en Cáncer
de alguna manera en Cáncer estamos viendo expresado el sentido de lo maternal, ¿cierto? Estamos viendo expresado el sentido de el autocuidado emocional, de cómo me cuido, de cómo me protejo, de la forma como sea, yo estoy protegiendo mi territorio. Y mi territorio empieza por la protección de mis propios sentimientos y emociones. Y de ahí para allá, pues claro, el maternar es también proteger un cierto territorio. Cuando Lilith se para al otro lado, en Capricornio, ¿sí? Un terreno que tradicionalmente es regido por Saturno, esto es muy diciente porque miren que los dos signos que rige Lilith son signos que están regidos por astros, entre comillas, maléficos, ¿no? Lo que denominaban los antiguos planetas maléficos son estos planetas que nos traen lecciones desgarradoras que van a venir a transformar alguna actividad o algún momento de nuestras vidas. Entonces, a Escorpio lo rige Plutón y Marte, y a Capricornio lo rige Saturno. Esos son los tres maléficos en la astrología antigua. Si eso lo traemos hasta nuestros días, pues son tres astros muy masculinos, ¿cierto? Que están expresándonos desde distintos puntos unas violencias. Marte y Plutón son muy violentos. Marte tiene ejerce una violencia directa y Plutón ejerce una violencia soterrada. Y por otro lado, Capricornio como figura, Saturno como regente de Capricornio está mostrándonos esas estructuras limitantes y castrantes que están presentes en nuestras actividades cotidianas y que son necesarias de reconocer para alcanzar nuestras ambiciones. El que Lilith se pare en Capricornio significa algo que la sociedad prácticamente le ha negado a las mujeres, que es el deseo o la capacidad de tener ambición y de querer conquistar nuevos territorios para ser lideresa, para ser gobernanta, para de alguna manera tener poder, ¿no? Estamos hablando aquí de la mujer empoderada. Este es como el enfoque de la mujer feminista, de la mujer que sabe lo que quiere y que por tanto pues va a lograrlo, porque si lo tiene claro pues va a luchar contra eso o en favor de eso con todas sus fuerzas y con todos los recursos que tenga a su alcance. Entonces, ¿esto se contrapone a Cáncer? Claro que sí, porque es que es una energía primero muy patriarcal, o sea, es como decirle a las mujeres, la forma de vencer el patriarcado es uniéndose al patriarcado y empezando a ocupar esos espacios que normalmente han sido ocupados por los grandes patriarcas, pero también es una forma de insinuarle a las mujeres, no tengan hijos, decidan no tener hijos, porque si abandonan el territorio de Cáncer y se van hacia Capricornio, pues van a empoderarse y van a alcanzar el éxito. Es como una forma, como un camino que nos va mostrando Lilith, de cómo nos podemos enfocar hacia otros caminos. Y claro, es tan determinada, es tan feminista que pues toma decisiones o está mostrándonos como arquetipo zodiacal, pues unas decisiones muy concretas. Con esta genealogía que les acabo de presentar, ustedes ya pueden empezar a tomar algunos datos de qué pasa con su Lilith, dónde la tienen y qué significado puede ir saliendo de allí. Brevemente, entonces, el diagnóstico de cualidad sería: Lilith está domiciliada cuando la encontramos en Escorpio o en la casa número 8, ¿sí? Este es un territorio muy favorable para ella, donde va a poder expresar todo su deseo de transformación. También vamos a encontrarla domiciliada cuando se encuentre en Capricornio o en la casa número 10. Esta también es una ubicación muy favorable para ella y le va a permitir pues tener un enfoque muy material, muy exitoso desde ese lugar de alcanzo mis metas y me autorrealizo como ser humano, como mujer. Por ende, ¿cuáles serían los exilios de Lilith? Cuando Lilith está en Tauro o en la casa número 2, está exiliada porque está al otro lado de Escorpio, casa 8. Entonces, acá vienen unas dicotomías fuertes sobre cómo me transformo si no me quiero transformar, unas dicotomías alrededor del cuerpo. Bueno, ahorita lo vamos a ver con más profundidad.
Y el otro exilio es cuando está en Cáncer en la casa 4, porque obviamente aquí vienen unas dicotomías a veces muy asociadas con soy mamá, no soy mamá, quedo embarazada pero aborto. Yo he encontrado varias mujeres en consultas que tienen a Lilith en Cáncer o casa 4 que experimentan situaciones de aborto, y es porque hay como una paradoja, ¿no? En ellas, en su energía. Una parte de ellas quiere ser mamá porque ningún embarazo aparece por azar, ninguno, más allá de los anticonceptivos, ningún embarazo aparece por azar. Y entonces, este es un lugar donde definitivamente va a haber grandes contradicciones frente al hecho de ser mamá. Bueno, Alejandra o Alexandra me pregunta, cuando está en domicilio por constelación, pero exiliada por casa. Ok, primero las constelaciones son parte de la astrología sideral y nosotros trabajamos con astrología tropical en la maleta. Entonces hay que tener muy claro el tipo de astrología que abordamos, porque la lectura es diferente, ¿no? La astrología sideral trabaja otro concepto. Voy a tomarlo como si la pregunta estuviera relacionada con astrología tropical, ¿cierto? Si está domiciliada por signo, pero exiliada por casa, entonces va a tener un componente, su naturaleza es fuerte, porque los signos siempre representan que la naturaleza, ¿no? La energía que viene por herencia, es como la sangre estelar. Si está exiliada por casa, entonces en los comportamientos, en el día a día, en las experiencias que va encontrando la persona, es cuando aparecen las dicotomías o las paradojas de Lilith, en el momento de expresarse ya muy concretamente, como en la vida cotidiana, ¿sí me hago entender? Entonces, pues yo creo que se intensifica mucho la contradicción, porque Lilith en sí misma es una figura contradictoria. Cuando encontramos una posición que la favorece y otra posición que la desfavorece, creo que se intensifica su dualidad, como su paradoja. Hay que entender muy bien el significado de Lilith, tanto por signo como por casa, para ir combinando un poquito mejor esos elementos. Por otro lado, hay unas posiciones de exaltación y de caída de Lilith, ¿cierto? La exaltación estaría en Piscis o en la casa número 12. Esto es muy interesante porque esta exaltación coincide con la exaltación de Venus. Cuando Venus está en Piscis o en la casa 12, está exaltada, ¿cierto? Tiene una cualidad que favorece su energía femenina. Y en cambio, cuando está en Virgo, está en caída, ¿sí? Pierde poder. En Virgo o en la casa 6, pierde poder, pierde energía. ¿Por qué está en caída en Virgo? La respuesta la encontramos en la genealogía, ¿cierto? Virgo es el territorio de la Virgen. Y la Virgen, pues es una figura que nos habla de qué, de mantenernos en situación de pureza, que puede tratarse de una pureza sexual o puede tratarse de otro tipo de purezas, pero ciertamente Virgo es un signo de servicio, ¿no? De sacrificio y de servicio, es como el signo que representa este ejercicio de me entrego y en el servicio de alguna manera limpio mi alma, a través del servicio limpio mi alma, que es lo que hace la Virgen. Por supuesto, un territorio tan virginal va a ser una caída para Lilith. Cuando está en Virgo, pues va a terminar teniendo muchos conflictos pero quiero servir, pero es que servir me esclaviza, ¿cierto? Entonces, si me esclavizo, pues no estoy siendo feminista, no estoy respondiendo a mi verdadero proceso, no estoy respondiendo a mi energía. Por tanto, cuando está en Piscis, pues sí puede, digamos, como experimentar ese sentido de libertad que ofrece Piscis, ese sentido simplemente como de me entrego, ¿sí? Bueno, Karen nos hace una pregunta que es, ¿la interpretación en la carta es igual como en tránsito? Nunca la interpretación de un astro en una carta natal es igual a la interpretación de un astro en tránsito, porque en una carta natal el astro está representando una energía que nació con nosotras y que es como una energía de base, ¿cierto? Es como yo nací con mis ojos
de color miel. Eso cambia a medida que pasa la vida, pero la esencia permanece. En cambio, los tránsitos nos están hablando de territorios donde ese arquetipo va generando unas transformaciones, donde influye y por tanto propicia otro tipo de procesos. Listo, sigamos adelante. Vamos bueno, ya abordamos el diagnóstico de cualidad. Vamos a entrar aquí a una primera lectura. Saqué un fragmento de una lectura de El Zohar, Libro del Esplendor, que es un libro muy importante de la Cábala, que es muy importante, ¿por qué? Porque este es uno de los pocos libros sagrados que hace un análisis un poco más profundo de lo que ocurre con Lilith. En las versiones que encontramos de la Biblia judeocristiana, esto está muy censurado y Lilith a veces ni siquiera se insinúa. Entonces, aunque es una lectura compleja, tomé unos fragmentos que vamos a leer para comprender un poquito y que ustedes, o sea, quiero llevarlas a la fuente. Esto es como, quiero que lo vean así. Esta es la lectura del Santo Evangelio según Lilith. O bueno, podríamos decir del antisanto. Vamos a leer a Lilith esta noche. Les voy a dar 3 claves, o sea, 3 bloques temáticos que son vitales y que dentro de mi lectura y mi larga investigación sobre Lilith son los que mejor pueden ayudarnos a acercarnos a este arquetipo. El primero de ellos es la marginalidad. Muy importante. Entonces, voy a leer despacio y luego voy a entrar a complementar con mi reflexión y si alguien también quiere complementar, pues genial. Dice así, vengan y vean, de la grieta del gran abismo arriba vino cierta hembra, el espíritu de todos los espíritus. Ya hemos explicado que su nombre era Lilith y en el mismo comienzo existió con el hombre. Cuando Adán fue creado y su cuerpo había sido terminado, 1000 espíritus del lado izquierdo se reunieron alrededor de él. Todos querían ganar la entrada a su cuerpo, pero no podían. Al final el santo, bendito sea, los increpó. Así pues, Adán yacía, cuerpo sin espíritu. Tenía una palidez verdosa y todos estos espíritus revoloteaban a su alrededor. En ese momento, una nube descendió y los alejó a todos. Ya hemos explicado que la hembra quedó preñada por el macho en el alma de Adán y produjo el espíritu compuesto de 2 lados, como debía ser, para que pudiera ser infundido en Adán. En la complejidad de este breve texto que les comparto, lo que podemos entender es que Lilith era primero una diosa, tenía una característica de divinidad, porque acá lo dice, ¿no? El espíritu de todos los espíritus, o sea, era una diosa. Y existió con Adán en el mismo momento, o sea, ellos dos fueron creados en el mismo momento por una divinidad que aparece también allí, que nosotros hemos denominado en la cultura judeocristiana como Dios. Acá en el Zohar lo denominan el santo. Entonces, luego Adán es el que queda preñado de esos otros 2 seres que luego van a llegar, o de ese otro ser que luego va a llegar como un segundo Adán, que ya va a entrar a ser pareja con una segunda hembra, que es Eva. Entonces, la gran pregunta que surge acá es, ¿por qué Lilith, siendo tan importante para este momento mítico de la creación, es marginada de la historia y a nosotras nos llega una versión de esta historia totalmente descolocada, censurada y muy distinta, en la que nos plantean que era Dios y que creó a Adán y a Eva? Son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, comprender
esta visión, comprender que Lilith es una figura marginada mitológicamente, nos permite entender cuál es la función que tiene, por tanto, en nuestras cartas astrales y en nuestras vidas. Y lo vamos a entender astrológicamente de la siguiente manera. ¿Cómo aplica esta marginalidad para leer una Lilith astrológica? Resulta que Lilith también se conoce como la luna negra. Nosotras, mujeres, tenemos un signo lunar que está marcado por la luna blanca, ¿cierto? O sea, la luna satélite que gira alrededor de la Tierra, que va también haciendo un movimiento de rotación sobre su propio eje. Entonces, siempre hemos sabido que ese signo lunar representa las emociones visibles, representa la niña interior y ese instinto suspendido. O sea, la luna es básicamente lo que necesitamos. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo, María Antonia, digamos, mi luna es Géminis, de casa 12. Entonces, yo tengo una luna súper mutable. Lo que yo necesito para vivir y para estar bien emocionalmente, sí o sí, es el arte, ¿no? Y los lenguajes artísticos que pertenecen a los territorios mutables de Géminis y de casa 12. Pero además necesito hablar, necesito comunicar. Es una necesidad de mi alma, porque tengo la luna en Géminis. Entonces, ahí estamos viendo unas emociones visibles. Les estoy contando cómo funciona mi niña interior, ese instinto, ¿no? Ese instinto muy claro. Este signo lunar también nos habla de esa memoria materna, porque siempre nos dicen, es que la luna es la mamá, la luna es la mamá, la luna es quién te nutrió, cómo te nutrió, con qué seno te nutrió, con qué leche te dio de beber y te hizo hembra y permitió que crecieras. Y luego viene un tema de sentimientos conscientes. Y aquí yo sé que las palabras son muy importantes porque el límite de las palabras es delgado cuando hablamos de estas dos lunas en contraposición. Siempre nos han dicho, es que la luna rige el inconsciente, la luna rige el inconsciente, porque la noche es lo inconsciente, porque en la noche dormimos y nos entregamos al territorio del sueño, al paisaje onírico donde no tenemos la posibilidad de movimiento consciente, sino que nuestra mente en el sueño va hacia donde desea ir, instintiva y libremente, ¿cierto? Entonces siempre nos han dicho que la luna nos habla o rige el inconsciente. Pero cuando entramos en estos procesos de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual, llamémoslos como los queramos llamar, esas emociones dejan de ser inconscientes. Por lo menos no todas, porque siempre hay un margen al que es difícil acceder, pero sí empezamos a hacernos más conscientes de por qué me siento así, por qué me siento de esta manera, por qué mi ánimo cambió, por qué soñé esto, qué mensaje aparece detrás del código del sueño. Entonces, de alguna manera, por eso me refiero a la luna blanca, al signo lunar, como una representación de esos sentimientos conscientes, ¿no? Conscientes porque los pueden ver, ¿no? Los demás pueden ver esos sentimientos y entran en contacto y en vínculo permanente con esos sentimientos. Y nosotras también. Hay herramientas que nos pueden poner en contacto con esos sentimientos. Herramientas que van desde el psicoanálisis hasta la astrología. Un amplio espectro de herramientas nos ponen en contacto con todo esto que representa la luna como signo emocional. Sin embargo, la luna Lilith, o sea, el signo de Lilith, que se refiere a la luna negra, ya les voy a explicar por qué esta es la luna negra, nos habla, por un lado, de emociones ocultas. Es decir, la luna blanca es la emoción como yo la expreso, ¿no? La luna negra es la emoción que yo no expreso. Lilith es la emoción que yo guardo en un cofrecito en mi alma. Lilith es eso que yo tengo escondido, que a veces no me digo ni a mí misma porque es terrible. A veces es tan terrible lo que esconde Lilith que no me lo digo ni a mí misma.
Entonces, por eso son emociones ocultas, ¿no? Incluso censuradas para nosotras mismas. Por tanto, entonces Lilith también está hablando de una niña furiosa y de un instinto descontrolado. Hay mujeres que somos, yo digo somos porque yo he ido destapando mi Lilith con el tiempo, aunque tengo una Lilith exiliada, como pueden notarlo, porque la tengo en Tauro. Pero creo que hay mujeres que somos muy Lilith porque nos rebelamos y como que nuestra niña furiosa está cansada de estar furiosa. Y esa furia llega a un momento en el que ya no aguanta más y necesita moverse, necesita expresarse, ¿sí? Necesita salir de una forma u otra porque nos está envenenando el alma. Y yo creo que todas aquí hemos estado en contacto en algún momento con esa niña furiosa. Todas tenemos una niña furiosa, una niña que tiene rencor por algo que pasó en la infancia y que todavía no se ha resuelto. Pudo haberse resuelto en un plano material o en un plano social, no, pero no se ha resuelto en el alma, en el espíritu no se ha resuelto y queda en el cuerpo a veces, atrancado. Entonces, todas hemos sentido esa niña furiosa. Y esa niña furiosa a veces sale, esto es muy interesante para que ustedes lo vayan como descubriendo cuándo aparece la luna negra y cuándo, o sea, la luna blanca es como yo soy, ¿no? Entonces, de manera cotidiana, cada una de ustedes con su signo lunar es su expresión emocional más visible y plena. Pero cuando sus emociones llegan a un extremo muy grande, por ejemplo, un extremo de furia, momentos de extremada violencia, momentos de un duelo muy dramático, esos momentos en la vida que hacen que entremos como en shock, o sea, como que perdemos de vista la cordura, la cordura se pierde. La emoción que aparece en ese momento es su luna Lilith. Lilith es ese instinto que surge cuando ya la luna blanca se apaga. Y ustedes a veces dirán, pero o sea, ¿cómo pasó esto? Si eso se ha descontrolado mucho, hemos podido de pronto experimentar, no sé, situaciones de violencia, siendo violentas nosotras mismas, ¿no? Pegarle a alguien y después decir, ¿cómo? Claro, aparece, o sea, le pego con mi luna Lilith furiosa, un instinto que salió, pero luego mi luna blanca, o sea, mi instinto emocional sensible y empático dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice? Voy dejando ejemplos porque sé que esto se puede expresar de múltiples formas, ¿no? Pero esas expresiones de emociones extremas y descontroladas están expresando nuestra Lilith. Es como que Lilith es el cajón guardado de los sentimientos. Es como ese cofre donde vamos depositando lo que no queremos sentir. Me siento frustrada, pero bueno, mejor no lo digo porque... ¿Y por qué no lo decimos? ¿Y por qué no lo expresamos? Pues porque estamos en un mundo al que nos hemos acomodado, mis amores, como Evas. Somos Eva y Eva se acomoda. Eva dice lo que tiene que decir. Eva dice lo que es más cortés expresar. Y si no fuera, y de alguna manera eso permite que también en la sociedad haya una cierta armonía, o sea, si necesitamos una convivencia, unas normas, etcétera. Pero el ir marginando todas estas expresiones emocionales termina dañando el cuerpo, el alma, el corazón, las relaciones, porque cuando sale esto y explota mal, empiezan las preguntas, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Yo no conocía esta faceta de este ser humano, yo no sabía este ser humano cómo iba a actuar, cómo se iba a comportar, cómo se iba a sentir o cómo se sentía realmente. Entonces, por eso es que a Lilith lo llamamos un enfado interior o una zona errónea, ¿no? Es como
como hagan de cuenta que es como un área de nuestra psicología que dejamos allá enterrada, soterrada, guardada en un rincón, nunca la volteamos a mirar. Ver eso es muy importante. Ver eso que estaba allá, que huele feo, es fundamental para sanarnos en profundidad. Porque si no, más podrido va a estar cuando vayamos a verlo. Bien, haciendo este paralelo que ustedes ven aquí, pues mientras nuestra luna blanca rige esta memoria materna, la luna Lilith rige una memoria femenina, ¿cierto? O sea, que si yo con mi luna estoy como, mi luna es la leche que yo bebí de mi mamá, pero Lilith es la leche que yo bebí de mis ancestras. ¿Y qué leche hemos bebido? Una leche macabra, porque nuestra estirpe de mujeres ha sido y sigue siendo violentada, marginada. O sea, nos dieron el voto hace menos de medio siglo en Colombia. Bueno, hace 60 años, el 57, imagínense. Una estirpe que ha tenido que construirse a partir de cosas muy violentas. Ahorita el 25 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración de uno de los actos más terribles y horrendos que han hecho las fuerzas militares contra las mujeres. Asesinaron, masacraron a las 3 hermanas Mirabel en República Dominicana de una manera asquerosa. Entonces, eso está en un documental que se llama Las Mariposas o algo así. Y lo que encontramos, o sea, ese solo es un ejemplo de miles de ejemplos que encontramos. Las mujeres han sido el botín de guerra de la historia. Y todo eso, lo queramos o no, eso está en nuestra memoria. Y Lilith es quien guarda esto. Por eso Lilith tiene un espíritu feminista. Cuando uno es feminista, entonces uno va reconociendo todo esto y uno dice, esta lucha es mi lucha. Yo puedo usar minifalda porque en el pasado hubo mujeres que salieron a protestar. Yo puedo votar porque en el pasado hubo mujeres que salieron a tirar piedras para que pudiéramos votar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las feministas hoy? ¿Cómo podemos honrar esa estirpe, esa memoria femenina? El honrarla y el salir a marchar y a tirar piedra cuando toque es parte de ese reconocimiento. Y finalmente, esos sentimientos inconscientes, miren que acá lo puse entre comillas para que ustedes pudieran como ubicar que no es, o sea, todos los sentimientos podemos ponerlos en el territorio del inconsciente. Pero ciertamente la luna blanca o el signo lunar hay muchas más herramientas para acercarnos a esos sentimientos que los sentimientos de Lilith, porque los sentimientos de Lilith son, o sea, ¿a quién le decimos cuando tenemos la necesidad de compartir con alguien un sentimiento tan oscuro como el suicidio? ¿Cómo lo podemos hablar si realmente va a haber una censura al momento de expresarlo? El mismo aborto, que ahora lo vamos a ver como uno de los marcos de Lilith, es también un territorio inconsciente de difícil comprensión social. Todavía no lo hemos incorporado en nuestra esencia como sociedad. Entonces, como pueden notar, entender este panorama es súper importante. Y además quiero que sepan una cosa, con todo el amor y toda la honestidad, el contenido que ustedes están viendo aquí en esta clase esta noche, no lo van a encontrar en cualquier lado. Porque primero, acá hay contenido de conclusiones propias de la escuela. Y segundo, es el resultado de años de estudiar estos arquetipos y de ponerlos, porque quienes han estudiado estos arquetipos normalmente han sido astrólogos hombres, ¿no? Muy pocas mujeres se han acercado a estudiar con minuciosidad cómo entender estos conceptos. Entonces, esto es un tesoro y les voy a compartir la grabación
Y bueno, me gustaría compartirles la presentación, pero es que no estoy tomando lista. Entonces, si me escriben por el WhatsApp, yo se las voy mandando. Bueno, sigamos adelante. Entonces, ¿por qué hablamos de Lilith como una luna negra? ¿Sí? Todavía estamos aquí en el marco de la marginalidad. Porque resulta que aquí vemos en esta animación que la luna está haciendo su órbita alrededor de la Tierra, ¿cierto? Pero resulta que, como ustedes saben, en el sistema solar los movimientos de los astros no son perfectos, sino que son fluctuantes. Como lo dice Di Martino, los astros se mueven como abejas borrachas en el sistema solar. Entonces, la luna blanca, ella al momento de girar alrededor de la Tierra tiene un punto en el que está más cerquita de la Tierra y un punto en el que está más lejos. Entonces, el punto en el que está más lejos se llama el apogeo, o sea, ese es el nombre que recibe ese punto en astronomía. Y para la astrología, ese punto se llama Lilith. O sea que Lilith no es un astro, no es un cuerpo celeste, es un punto matemático, es un cálculo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera nos está expresando el porqué también de esa marginalidad. Nosotras somos mamíferas, ¿sí o no? En nuestros primeros años de vida dependemos de nuestra mamá para sobrevivir. ¿Qué pasa si nos alejamos de ella? ¿Qué pasa con el destete? Cuando hay mujeres que hemos tenido que alejarnos muy rápido de nuestra mamá, eso tiene un impacto en nuestra vida emocional. Lilith plantea un desarraigo de lo materno, es decir, de la energía lunar, porque por eso se llama luna negra, porque es como un punto negro, un punto de vacío lunar, un punto donde yo no estoy en contacto pleno con la emocionalidad, no, o sea, como que no tengo un vínculo con la Tierra. La luna y la Tierra tienen un vínculo muy importante, pero el momento en el que ese vínculo está más distante, eso es Lilith. Entonces Lilith es también como un alejamiento. Y aquí vienen unas preguntas para ustedes que son importantes y que las vamos a ir recogiendo a lo largo de la presentación para que vayan construyendo su interpretación. Por ejemplo, esta pregunta, ¿qué emociones tienen marginadas? Gran pregunta para cada una de ustedes. ¿Qué emociones tienen marginadas? ¿Qué emociones ustedes saben que existen, pero realmente pues no hay un reconocimiento, ¿no?, de esas emociones? Ana nos pregunta, ¿podría ser considerado un punto ciego? No, no es un punto ciego porque se puede observar, o sea, astrológicamente el apogeo se observa. Tú ves el vacío, ves el punto. Es un punto negro, es un punto de vacío lunar, es la forma como técnicamente lo podemos denominar de manera más precisa. Y bueno, ese desarraigo es un desarraigo que todos los seres humanos tenemos que experimentar. Ahorita al final les voy a contar, por ejemplo, bueno, vamos a tener el taller de estirpe de Lilith que empieza la otra semana, ahora les cuento con más detalle, pero una de las cosas que vamos a abordar en este taller que es bien importante es comprender el significado de Lilith para los hombres, porque este es un astro que así como Venus y Marte funciona distinto en hombres que en mujeres, ¿no? Tiene una focalización distinta. Marcela. Sí, una pregunta, es que me dejas pensando con esto de las emociones marginadas. Para ti, Lilith también podría ser como la sombra de los arquetipos junguianos, como esto que Sí. tenemos ahí oculto, porque me quedo pensando en que seguramente también da para una interpretación como generacional, ¿no? Yo pensaba como la generación de mi abuelo, mi bisabuela,
las emociones ocultas eran, no sé, de pronto como la rabia o bueno, sobre todo la rabia, creo yo, o el descontento, ¿no? Creo que hay mujeres de nuestra generación, esta emoción marginada, ¿no? Y la sombra puede ser a veces también como estos elementos mm, estereotípicos femeninos, ¿no? La ternura, como, Ujú, ¿no? La ujú, calma, el cuidado, ¿no? Porque ujú, estamos pendulando y a veces nos quedamos es como en un lado, ¿no? Entonces, ujú. así también Sí, se podría leer. yo creo que sí, o sea, de todas maneras, yo no soy experta en Jung, o sea, lo he leído porque obviamente es como un referente astrológico que es muy valioso de entender y de comprender, pero bajo esa claridad, yo siento que sí puede tener una asociación directa con esa zona sombra que él denomina. Incluso él tiene una frase que a mí me parece espectacular, que dice algo así como que para que el árbol crezca es necesario ir hasta lo más profundo de las raíces. Entonces, estas emociones tienen que ver como con explorar todas esas raíces que muchas veces no observamos. Y dentro de lo que dices algo que es muy importante y es cómo van cambiando esas emociones marginadas a lo largo de las generaciones. Porque aquí viene, por ejemplo, también el tema del juicio, del juicio que reciben las mujeres. Tú dices, es que la mujer tiene que ser tierna, o sea, no, hay unos mandatos sociales que expresan la ternura, el cuidado para la mujer. Entonces, si hay una mujer que no es tierna, no es femenina, ¿no? Automáticamente ya la calificamos como no femenina. Si hay una mujer que no es cuidadosa, que no es cuidadora, entonces ya no es femenina. Entonces miren que es un tema muy profundo de explorar porque es como que en esas mismas definiciones nos van cerrando las posibilidades de ser mujeres, ¿sí? Y a los hombres también se les van cerrando las posibilidades de ser hombres, porque si un hombre llora, no es hombre, no es masculino. Esto de, no, es que está llorando como una nena, perdón. Y luego están el otro extremo, ¿no? Que cuando vemos una mujer brava, ay, está histérica, ¿no? O sea, las mujeres no tenemos derecho a ponernos bravas, porque básicamente si nos ponemos bravas, hay algo mal con nosotras. Eso es una emoción marginada, ¿no? O sea, nosotras crecemos en unas culturas donde quietica se ve más bonita, calladita se ve más bonita, ¿cierto? Como que nos van cerrando y nos van enconchando en ese territorio cáncer, en ese territorio libra, ¿no? Eso es lo femenino. Y Lilith tiene que ver con eso femenino que sale de esos lugares, ¿no? Que quiere explorar algo nuevo, que quiere explorar una forma diferente. Entonces es como, salgo con una minifalda y muy mostrona a la calle, es que quiero sexo, ¿sí? O sea, automáticamente soy una puta por vestirme de esa forma. Entonces tengo que marginar mi vestimenta, tengo que marginar mi vanidad, incluso, que la vanidad también está muy asociada a Lilith. Entonces, todos los sentimientos, yo creo que no podríamos definir unas categorías muy específicas, pero es todo aquello que aparece negado, que aparece encapsulado, que aparece censurado, que aparece castigado, eso tiene que ver con el territorio de Lilith. Karen dice, es molesto cuando nos llaman conflictivas, cuando queremos hablar sobre lo que nos afecta. Exactamente, o sea, una mujer problemática es una mujer que de alguna manera está sacando su Lilith, ¿no? Está diciendo, aquí hay un problema y yo no me aguanto más, pero eso automáticamente recibe pues una censura por parte de muchas personas en la sociedad allá afuera. Bueno, entonces, hasta aquí es como este primer gran foco de la marginalidad que expresa Lilith. Ahora entremos al segundo punto, que es la desobediencia, ¿sí? Primero era marginalidad, ahora entramos en desobediencia. Volvemos aquí a nuestro fragmento de El Zohar. Vamos a leer un pedacito que nos va a permitir luego aterrizar el contenido en lo astrológico. Entonces dice,
Cuando Adán se levantó, su esposa estaba unida a él por un lado. El alma santa que se encontraba en él se extendía por este lado y por el otro, y nutría a ambos porque en ambos estaba comprendida. Posteriormente el santo, bendito sea, dividió a Adán y preparó a su hembra. Este es el significado de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Génesis 2:22. Y la llevó ante el hombre ataviada como una novia para el pabellón nupcial. Cuando Lilith vio esto, huyó. Ahora está en las ciudades del mar y todavía se empeña en hacer daño a la humanidad. Esto de acá es un pie de página que subí porque me parece muy importante. La costilla es algo que hemos explicado antes, tal como aparece en Éxodo 26:20, el flanco de la morada. Costilla y flanco corresponden al hebreo sela, que generalmente se traduce por costilla, pero en el texto se habla de lado, porque se trata de enfatizar que Eva fue creada partiendo a Adán y arrancándole todo un lado que después se convirtió en Eva. Ojo con esto que me parece que es algo que todas las mujeres deberíamos conocer y comprender, ¿no? La Biblia hace una traducción de la palabra sela que tiene dos significados, costilla y flanco, y la traduce como costilla. Y nosotras crecemos sabiendo o escuchando que realmente Eva nace de una costilla de Adán. Mis amores, una costilla es un pedacito, ¿cierto? O sea, una costilla es un pitico, o sea, mucho somos resultado de un pedacito que le arrancaron al hombre y armaron a una mujer. Es muy diferente cuando entendemos que en la traducción cela puede ser flanco y que realmente se refiere al lado y que Adán era dos seres contenidos en uno solo, hombre y mujer, como lo explica este texto, y lo que hizo Dios es que lo parte en dos y todo un lado es Eva. Es muy diferente. Y esto transforma significativamente la comprensión que tenemos del Génesis, de esta historia. Este es el mito creacional. Así no seamos católicas, así no seamos religiosas. Este mito habla de cómo se construyó social y cultural, históricamente, lo femenino y lo masculino. Y cuando descubrimos que es que el mito está equivocado porque resulta que alguien lo tradujo como lo entendió, la importancia de las palabras, ¿no? Eva es toda una mitad, eso significa que las mujeres, porque toda la vida aparecen frases diciendo, es que la mujer salió de una costilla, no de abajo de la pierna ni de arriba, sino de una costilla, entonces está en equidad con el hombre. Es más, todavía más profundo que eso. Tenemos todo lo mismo que tiene Adán, las mismas capacidades, el mismo cerebro, o sea, la misma capacidad mental. Y ahí es donde aparece un contenido de desobediencia. Ana nos comparte, bajo esta premisa no se podría siquiera decir que Adán era hombre. Exacto, porque era una especie de unión del femenino y masculino, o sea, hermafrodita. Exacto. Esa es una lectura muy, muy correcta también, Ana, porque eran dos seres. Incluso eso lo explica otra parte del mismo texto. ¿Ves que yo les puse pedacitos porque es muy complejo, como lo pueden ver, pero hay una parte donde literalmente el texto del Zohar dice, quien quiera que tenga dudas acerca de, perdón, este es el significado de insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Ahí hombre se refiere a humano. Ojo acá. Quien quiera que tenga dudas acerca de esto porque no sabe si se refiere a la vida de abajo o a la vida llamada Ismael o si es macho o hembra, debe observar que no dice el ser viviente, sino un ser viviente, sin determinación, lo que puede significar todo. Entonces, efectivamente,
era un ser que tenía los dos sexos y que luego se parte en dos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Claro, ahí les quería contar la historia de Eva porque comprender eso pues también nos ayuda históricamente a ir replanteando la cosa. Pero entonces, ¿qué pasa con Lilith? Que Lilith, siendo la primera esposa del primer Adán, porque es como que primero hay un Adán y una Lilith y luego hay un Adán y una Eva. Lilith huye. Ella no aprueba este concepto, ¿no? O sea, ella apenas ve que Eva se va a casar, sale corriendo y dice, me pierdo de aquí. De ahí en adelante, ¿qué es lo que pasa con Lilith? Ella empieza a experimentar situaciones dolorosas en su exilio. Ella se va para el Mar Rojo, la cultura la convierte en una figura demoníaca, o sea, la escritura sigue mucho más explicando lo que pasa con ella, cómo ella queda marginada de la historia, pero en parte ella también desobedece a Dios, ¿no? Ella no atiende el mandato divino y por tanto, pues queda castigada, porque el que no haga caso, pues lo castigamos con la regla. ¿Cómo entendemos esto desde el punto de vista astrológico? Aquí vamos a hacer, si en la anterior hicimos una comparación entre la luna y Lilith, aquí vamos a hacer una comparación entre Venus y Lilith para entender la desobediencia. A Lilith la comprendo como una energía feminista y a Venus la comprendo como una energía femenina. Y acá hay un paralelismo entre ambas. Mientras Lilith es negación de las normas establecidas, ¿qué hace Venus? Respeto por las normas establecidas. Porque Venus rige a Libra y Libra rige el derecho y la justicia, entonces pues el derecho tiene unas normas, ¿no? Lilith rige a Capricornio, que es como que para Capricornio el fin justifica los medios. La mujer Capricornio que escuche esto va a decir, pero es verdad, ¿sí? Quiero llegar hasta la cima de la montaña, cueste lo que me cueste. Entonces, niego unas normas establecidas para movilizar. Lilith también representa una rebeldía, con o sin causa. Le puse con o sin causa porque como ella es paradójica, puede que tenga, puede que no tenga razón. Mientras Venus representa una armonía, honesta o falsa. La falsa armonía es venusina y es un horror, pero a veces sirve, ¿no? Y a veces la vemos. Y también hay una armonía honesta, que es lo ideal, y también hay una rebeldía con causa, que es lo ideal, pero pues ellas se mueven y fluctúan, ¿no? Luego, en Lilith también encontramos una vitalidad versus una agresividad. O sea, ella puede ser o vital o agresiva. En cambio, en Venus podemos encontrar una pasividad versus una pereza. O sea, la energía venusina es o pacífica o perezosa, ¿no? O sea, o no me esfuerzo para nada o estoy en estado de contemplación y reflexión profunda, haciendo sin hacer. Se mueven, fluctúan. Luego tenemos que Lilith presenta una negación del aprendizaje. O sea, ella no quiere aprender, porque aprender implica incorporar lo que sabe un otro o lo que me quiere mostrar un otro, que yo pues no voy a incorporar porque yo confío es en mí. Claro, hay unos aprendizajes que uno vive por sí misma, pero acá se refiere a ese aprendizaje donde hay una mediación con un otro. Entonces, pues como ella es rebelde, ella es desobediente, la desobediencia, o sea, el desobediente no aprende. Por eso en los colegios y en los jardines infantiles es tan difícil lidiar con niños desobedientes. Porque un estudiante desobediente, bueno, igual está ahí, se puede ir. Si está en la universidad, pues él mirará. Pero en un jardín infantil, en esas experiencias de enseñanza con la primera infancia es muy complejo, porque los niños y niñas, y de hecho hay una serie en Netflix que se llama La extraordinaria abogada Wu, donde muestran un caso
de un chico que hace parte del Ejército de Liberación Infantil. Y en el capítulo empieza a expresar cómo los niños y niñas están presos, ¿no? Viven como presos y hacen lo que les dicen que hagan los papás, las mamás, sus mayores, o sea, ser niño es de verdad lo peor, porque uno no puede tomar decisiones prácticamente. Entonces, pues el punto es que negarse a aprender, desobedecer, es muy Lilith, mientras para Venus hay una gran disposición al aprendizaje, porque no olvidemos que Venus rige el arte y el arte pues es aprendizaje por sí mismo, ¿no? Y finalmente, Lilith tiene mucho que ver como con una soberbia, ¿no? Confianza en los propios instintos. Así me traicionen mis propios instintos, yo confío en ellos. Mientras para Venus, de pronto abarcamos más un contenido de orgullo, ¿no? Que es confiar en el propio valor, confiar en qué tanto valgo yo como ser, como mujer. Como pueden notar, estos dos astros, o sea, comprender estos tres astros en profundidad, la Luna, Lilith y Venus, es fundamental para nosotras como mujeres, porque en los tres astros hay como un intercambio, ¿no? Es muy difícil pensar en, bueno, ¿cómo defino el ser mujer? ¿Quién soy yo como mujer? Difícilmente podría reconocerme desde uno de esos arquetipos, ¿no? Necesito reconocerme desde los tres, incorporar cómo transita mi vida a la luz de ellas tres. Y creo que acercarse a Lilith es muy bello porque es como reconocer una parte que Venus no contiene, o sea, Venus no es rebelde, Venus no es vital, Venus no es digamos, como que a veces no tiene mucho criterio realmente, hay que ser honesta, ¿sí? Como arquetipo zodiacal. Obviamente, si yo tengo una Venus súper empoderada en Aries, o si tengo una Venus que de pronto está en un signo que de fuego, tipo Leo o algo así, pues voy a tener carácter, ahí cambia mucho la dinámica de estos astros dependiendo al signo en el que esté. Pregunta para este segundo punto. ¿En qué área de tu vida eres desobediente? Gran pregunta. Miren que si la primera pregunta que les hacía sobre los sentimientos marginados, esa pregunta estaba más orientada o puede ser respondida a la luz de la ubicación de Lilith por signo. En cambio, esta segunda pregunta de en qué área de tu vida eres desobediente, se responde más observando la ubicación de Lilith por casa. Porque en esa área de la vida definitivamente somos desobedientes, somos rebeldes en esa área. Yo, por ejemplo, tengo mi Lilith en casa 11. Yo soy desobediencia civil total, o sea, 100%, ¿no? Con la gente, con los grupos. Puede ser que en mi casa no sea tan desobediente, pero en público sí lo soy. En sociedad soy la más desobediente del mundo. Bueno, vayan haciendo allá sus procesos y sigamos adelante. Vamos a entrar a un tercer punto que también es hermoso y complejo, ¿cierto? Marginalidad, desobediencia y aborto. Aborto. Aquí quería en principio poner un pedacito también del Zohar, pero después dije, no, ya a estas alturas ellas van a estar como sobresaturadas de este contenido tan complejo. Igual lo estudiamos más en profundidad en el taller, por si quieren inscribirse, pero acá puse como unos pedacitos que nos pueden ayudar a comprenderlo más fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Lilith como figura mitológica? Fue condenada a abortar infinitamente y asimismo se dice que ella persigue a niñas y niños para estrangularlos. Les mata, les asfixia. Este arquetipo, Lilith, comprende a niñas y niños como un cajón kármico donde se reciben y se drenan los aspectos psicológicos de los padres. Y seamos sinceras, cuando esos padres no han hecho un trabajo,
pues van a transmitir a esos hijos todos sus miedos, sus vacíos, sus problemas. No todos los seres humanos estamos hechos para ser mamás y papás. Esa es una realidad que no nos dicen en el colegio, que no nos dicen al crecer, ¿no? Sino que automáticamente se asume que todos vamos a ser papás y mamás. Así vivamos un entorno tóxico a nivel familiar, igual se espera que haya nuevas generaciones. Entonces, ahí hay un grave problema porque es una negación de un proceso que rige Lilith. Lilith es una tecnología. El aborto es una tecnología. El aborto es una aspiradora emocional que nos ayuda a reafirmar lo que niega la estirpe. Abortar es tener poder sobre el cuerpo. Es el máximo poder que una mujer puede tener sobre su cuerpo. Y está lleno de poder y es el secreto de todos los secretos. Hay mucha teoría al respecto, muchísima. Abordarla en este tiempo tan corto sería imposible. Pero básicamente hay unas realidades biológicas que no vamos a poder transformar, porque a pesar de que sí es importante incorporar educación sexual, anticonceptivos, todo lo previo, todo lo que no permita que lleguemos al aborto, pasan dos cosas. Primero, siempre va a haber embarazos indeseados. Siempre, siempre, históricamente siempre los va a haber. Segundo, y esto es aún más complejo de comprender para muchas personas, pero yo creo que este grupo hermoso de mujeres que estamos aquí reunidas esta noche y quienes nos vean, ojalá también, lo podemos comprender. Y es que a veces esos embarazos son creados en el inconsciente. A veces yo soy súper consciente de que no puedo ser mamá, pero quedo embarazada, porque algo dentro de mí quería. ¿No puedo tomar una decisión? Claro que puedo tomar una decisión, porque es un proyecto de ser humano. Esto es un pedacito del libro de Jesús Gabriel, que igual se los recomiendo. Si quieren explorar más a Lilith, este libro de Jesús Gabriel se llama Lilith. Aquí aparece al revés, pero aquí dice Lilith, el enfado interior. Es un libro de Jesús Gabriel que pueden conseguir en cualquier librería esotérica. Yo no creo que en las librerías comerciales lo vendan. Y entre lo que explica él, nos dice, la abortividad de Lilith, pues, se ceba más que en los niños, en las relaciones íntimas entre adultos, en la medida en que esas relaciones pueden producirse un fruto orientado a la autosatisfacción egoísta o como paliativo de sus propias congojas. O sea, básicamente lo que dice también Jesús Gabriel es, a veces la gente quiere tener hijos porque es egoísta, ¿sí? Porque no quiere estar sola en su vejez, porque necesita garantizar, y esto es real. Yo he ido a muchas regiones de Colombia donde hay una cultura de el hijo es la pensión. Eso es muy grave, porque es literalmente como condenar a un ser humano a que me sostenga y a que resuelva lo que yo no resolví por mí. Entonces, es mediocre y es grave y es egoísta. Entonces, lo que dice Jesús Gabriel es comprender en profundidad el arquetipo de Lilith es lo que realmente nos puede permitir como sociedad empezar a transformar esos comportamientos. Y al dejar, o sea, que Lilith ya no esté marginada, sino que ponerla en contacto, ponerla en vínculo. Este año, cuando la Corte aprobó la sentencia del aborto, yo recuerdo que hice un video sobre Lilith analizando ese tránsito tan importante, porque Colombia tiene a Lilith en cáncer, igual que el sol. Y me pareció tan importante que en el momento en el que salió el fallo había un retorno de Lilith en la carta natal de Colombia en cáncer. Y estaba haciendo un movimiento, un sextil, o sea, en ese momento Lilith iba por Géminis, hizo un sextil y luego hizo conjunción con la Lilith en Cáncer de Colombia. Y todo ese proceso estuvo como mostrando esa transformación que estamos viviendo cultural, que tiene muchos enemigos, ¿no? Muchas personas que siguen negando este proceso.
Ana nos pregunta, la pregunta de una tía cada vez que me ve es, ¿te vas a quedar sola? ¿Quién te va a cuidar cuando seas viejita? Como si eso pudiera garantizar. Ajá, sí, sí, tal cual, ¿no? Todavía persiste esa sensación. Yo, por ejemplo, no voy a tener hijos. Es una decisión ya tomada hace muchos años. Y, con mi esposo, pues ya es una decisión que incluso ya hay una operación y ya pues hay una decisión muy, muy clara frente a eso. Y todavía me dicen, cuando yo digo no voy a tener hijos, todavía hay personas que me dicen, ¿cómo puedes decir eso? O sea, como si fuera un delito. Entonces, bueno, acá viene como ese proceso que es bien importante incorporar. Sobre todo es importante incorporar y entender a Lilith desde el aborto, no, o sea, obviamente aquí tiene un enfoque muy el aborto humano, ¿no? El aborto del feto, de lo fetal. Pero hay que ampliar el sentido de ese enfoque abortivo, porque Lilith también aborta proyectos, aborta relaciones, aborta ideas, aborta empresas, aborta procesos formativos, estudios, aborta viajes, aborta es aborta, ¿no? Es la energía de abortar, de rendirse, de renunciar, ¿sí? De no permitir que nazca. Entonces, ahí es donde aparecen otros procesos que vamos a ir comprendiendo a través de estos dilemas que he construido. Empecemos por hacer un pequeño análisis de los dilemas de Lilith por elementos, ¿cierto? Porque ya se pudieron dar cuenta que Lilith es súper paradójica. O sea, si ustedes juntan marginalidad, desobediencia y aborto, ¿qué les da? Una tremenda paradoja de quiero y no quiero, puedo y no puedo, me entrego, no me entrego, soy, no soy, te quiero, pero no te odio. Eso es Lilith, ¿no? Es una cosa, es muy contradictoria. Entonces, vamos a mirar qué pasa cuando Lilith tiene ubicaciones de fuego, por signos o casas. Entonces ahí aparece la paradoja de la pasión. Actitudes exaltadas y sofocantes. Dinamita de conflictos y de guerras. Es decir, cuando está en fuego, ama tanto que destruye. O destruye al punto que empieza a amar. Cuando tiene una posición en tierra, signo o por casa, entonces aparece la paradoja del cuerpo. Obsesión por la sensualidad y la perfección. Y defensa de valores imposibles. Aquí es como, hay un tema que no puse porque ya se me hacía muy larga la presentación y la clase, pero Lilith también tiene un tema que tiene que ver con la vanidad. Ella usa la vanidad como un arma. Y de hecho, lo femenino es un arma de destrucción masiva. Que si activáramos esa arma, cambiamos el mundo, ¿sí? Y dentro de eso, esa arma que representa Lilith, lo pudimos ver en el ejemplo de Lisístrata con lo sexual, ¿no? Tenemos, si esa decisión la tomáramos en Colombia, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si las mujeres rusas y ucranianas dijeran no vamos a tener más sexo? ¿Qué pasa? ¿Se disparan las violaciones? ¿O se acaba la guerra? ¿O las dos? Entonces, ahí hay un arma de creación masiva. También, destrucción y creación masiva, es verdad. Bueno, aquí aparece luego la paradoja en el aire, cuando Lilith tiene ubicaciones en aire por signo o por casa, tenemos entonces la paradoja de las relaciones. Aquí es como pedalear entre el compromiso y la libertad. Es difícil para Lilith engancharse ahí porque engancharse implica abandonar la ligereza. Pero también aquí aplica un tema complejo de un liderazgo esclavizado, ¿no? Como de soy muy fuerte, pero a la vez ser líder implica trabajar el doble o el triple a veces. Ubicaciones en agua. Cuando tiene ubicaciones en agua aparece la paradoja espiritual.
como como todo lo que hemos hablado de el aborto, cáncer, es muy paradoja espiritual, es muy Lilith en contra del cáncer, ¿no? Aquí aparece una empatía devoradora, ¿no? Como tanta empatía que se autodestruye la empatía. Y luego viene también ese proceso de sanar el dolor que no tiene cura. De hecho, acá, en esta ubicación en agua, algo que valdría la pena recordar es que Lilith tiene elementos de sincronía con Quirón. Quirón es el maestro de la herida interna y Quirón rige 3 signos. Estoy uniendo como teorías de diferentes lados, pero Quirón rige a Virgo, a Sagitario y a Escorpio. Entonces a Escorpio lo rigen Lilith y Quirón. Luego Lilith termina siendo como una especie de sanadora herida, como alguien que sana, pero que en el fondo también tiene la experiencia del dolor muy arraigada. Bueno, vamos a mirar ahora los dilemas de Lilith por cruces. Bueno, las que saben astrología y han estado de pronto en algunos talleres conmigo, en otras escuelas, pues saben que los signos se dividen en elementos y en cruces. Entonces, hay 3 cruces, en este caso, la cruz cardinal, la cruz fija y la cruz mutable, ¿sí? Como podemos notar aquí, la cruz cardinal está compuesta por Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Y cuando Lilith tiene una ubicación en estos signos o en las casas correspondientes, que serían la 1, la 4, la 7 y la 10, entonces estamos hablando de una herencia de cualidades de batalla, ¿no? Porque la paradoja política es eso, ¿no? Voy a la guerra. Pasión o imposición de su voluntad, ambiciones iracundas que la frustran o impulsos descontrolados. O sea, muy cardinal la paradoja, ¿no? Como la paradoja de quiero lograr algo importante para transformar la vida y para que se den los procesos, pero al mismo tiempo puedo terminar como matando ese camino. Luego viene la cruz fija. La cruz fija está conformada por estos 4 signos: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Y aquí entonces hablamos, y sus correspondientes en casas, que serían la 2, la 5, la 8 y la 11. Y entonces aquí viene la paradoja económica, tendencia al materialismo. Experimenta con intensidad y obstinación. Valora la productividad y la disciplina. Le cuesta romper los esquemas que critica. Esto es muy paradójico porque es muy anti-Lilith en algunos puntos, ¿no? Esto de la disciplina, la productividad. Finalmente, en la cruz mutable, incorporamos estos 4 signos que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Y sus correspondientes en casas, que son la casa 3, la 6, la 9 y la 12. Y aquí viene la paradoja artística. Está cómoda con sus propias contradicciones. Su escala de valores y creencias es variable. Le cuesta diferenciar las cualidades opuestas y tiene muy profundizados sus dilemas existenciales. Estos son como algunos de los dilemas que podemos encontrar reflejados en nuestras cartas, dependiendo de la ubicación que tengamos de nuestra Lilith. Cómo expresa eso, ¿no? Cómo se manifiesta frente a esto. Vamos a ver algunos ejemplos, 2 ejemplos muy concretos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Lady Diana de Gales, con la paradoja del amor, ¿sí? Entonces, fíjense esta paradoja del amor para doña Diana. Ella tenía a una Lilith en Leo en casa 8, y tanto Leo como la casa 8 pues son son ubicaciones zodiacales asociadas al amor. Asociadas, por un lado, Leo, pues es un amor de lealtad profunda, y por otro lado, en la casa 8 es el amor expresado, pues, en el cuerpo y en la vida. Ella tenía la luna en Acuario,
Entonces era bastante rebelde emocionalmente y ya sabemos por qué toma las decisiones que toman. Imagínense, tenía como las lunas enfrentadas, ¿no? La luna en Acuario, la luna blanca y la luna Lilith la tenía en Leo al otro lado. Ella tenía el sol en Cáncer y ascendente Sagitario. Entonces vemos una dicotomía muy profunda entre el agua y el fuego allí en ella. Y algo muy importante para reconocerle dentro de su proceso de rebeldía, dentro de su proceso pues como de reconstrucción de su mundo real, poner en mayúscula, es que ella fue la primera princesa que decidió que cuando se casó no dijo yo obedezco a mi marido. Todas las mujeres antes de ella, al momento de casarse, decían yo, o sea, dentro de sus votos allí frente al cura, decían yo obedezco, ¿sí? Yo me comprometo a obedecer a mi marido. Y Lady Di dijo, tengo que obedecer a nadie, o sea, no dijo eso. Entonces, desde ahí empezó a generar una desobediencia. Fue la primera princesa que tuvo a sus hijos en un hospital y no en la casa. Rompió muchos esquemas, fue la primera que se divorció, en un momento en el que el SIDA era la enfermedad más terrible y había una profunda discriminación contra las personas que padecían esta enfermedad. Ella fue a, a un hospital con enfermos de SIDA, los tocó, tuvo contacto con ellos y esto le da una expresión al mundo muy profunda. Miren su luna en Acuario, ella a quién amaba, amaba al mundo, pero con su sol en Cáncer también amaba a sus hijos, era una maravillosa mamá, solo que una mamá desobediente. Muy difícil para ella ser mamá con su conflicto interno, ¿no? De amar y de no amar. Su Lilith en la casa 8, yo creo que le dio mucha fuerza para contraponerse a eso y para transformar en cierta medida ese entorno tóxico en el que, del que hacía parte. Y su Lilith en Leo, que el otro día me enteré que Marilyn Monroe también tenía Lilith en Leo. Y yo decía, wow, o sea, mujeres que son estrellas de la rebeldía, ¿no? Estrellas que van cambiando el modelo de lo que significa ser mujer. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser una princesa? O sea, ¿qué debería hacer y qué no debería ser una princesa? Es bien interesante. Y a propósito de Leo, les cuento que Venus va a transitar el 8 de enero a Leo, el 8 de enero de 2023. Lilith abandona Cáncer y transita a Leo y vamos a sentir esa energía. Esa rebeldía cancerígena va a pasar de lo oculto y va a empezar como a estallar en otros lugares, en lo creativo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo un poquito más underground, pero también muy interesante. Esta es Linda Lovelace. Yo no sé si ustedes han tenido la terrible oportunidad de ver una película porno muy famosa de los 70, creo, o de los 80, que se llama Garganta Profunda. Bueno, resulta que Linda Lovelace protagonizó esta película pornográfica que les voy a contar el argumento de la película. O sea, básicamente el argumento consistía en que ella tenía el clítoris en la garganta. Entonces, ella solamente podía tener orgasmos haciendo felaciones, ¿sí? Haciendo sexo oral a los hombres. Y además a lo más profundo, ¿no? Porque el clítoris ni siquiera estaba aquí, sino que yo creo que estaba como en el estómago, porque garganta profunda. Entonces, el punto es que esta película fue una película que se hizo súper famosa, yo creo que es el film porno más famoso de la historia. Ella sufre muchísimo a partir de su participación en esta película. ¿Por qué? Porque, pues, primero, ella realmente, después es que se viene a saber que ella
es manipulada y violentada por su manager para hacer esta película y para hacer estas escenas. Entonces, hay todo un proceso complejo. Yo he denominado este caso la paradoja espiritual del cuerpo, porque ella tenía a Lilith en Piscis en la casa 2, ¿no? Y la casa 2 pues tiene que ver con el cuerpo. Miren cómo ahí hay una Lilith que está exaltada en Piscis, pero está exiliada en la casa 2. Y entonces esto es muy profundo porque para mí es como que está diciendo, hay un vacío existencial tan enorme, Piscis, ¿no? Al estar en Piscis, de todas maneras, se representa una paradoja espiritual muy profunda. Ella se deja llevar a estas perversidades que terminan afectando su cuerpo, que terminan afectándola a ella en todo su ser. Ella tiene una vida muy, muy triste, muy miserable, porque además este hombre le roba dinero, etc. Su signo lunar era Tauro. Uno dice, teniendo la luna en Tauro, que digamos es una exaltación lunar y emocional, ¿cómo aparecen estas situaciones tan devastadoras? Es como que Lilith en la casa 2 rompe un poco, porque Tauro y casa 2 son equivalentes. Entonces es como tener luna blanca y luna negra en ubicaciones de Tauro. Entonces como valoro mi cuerpo y me muestro y soy sensual, pero al mismo tiempo transgredo mi cuerpo y daño mi cuerpo, porque ahí aparece también esa posición de la luna Lilith. Bueno, muy bien. Chicas, las invito a nuestro taller Estirpe de Lilith. Es un taller chiquito, tiene 2 clases, van a ser el 22 y el 29 de noviembre. Está con el 50% de descuento hasta mañana. Quedan 72.000 pesos para nuestras estudiantes colombianas y $22 para nuestras estudiantes extranjeras. Este taller nos ayudará a comprender cómo encarnar a la mujer transgresora sin arruinar el territorio de su placer. Vamos a abordar temas muy interesantes, vamos a estudiar los 12 arquetipos de Lilith en todos los 12 signos zodiacales y en las 12 casas zodiacales. Vamos a hacer el árbol genealógico de nuestra Lilith. Vamos a comprender cómo leer a Lilith en relación con los aspectos que hacen la carta con otros astros. Y vamos a comprender qué significa para los hombres el punto Lilith. Así que están muy invitadas. Este taller incluye su propio usuario y contraseña para acceder a unos contenidos en la página web, el acceso a un grupito privado de WhatsApp que vamos a crear mañana y el acceso a esas 2 clases en vivo por Zoom que quedan grabadas y que pueden ver posteriormente. Muy invitadas a este hermoso taller que todavía tenemos cupos. Y para finalizar esta clase de hoy, vayan guardando sus preguntas que ahorita las resolveremos. Les regalo otras claves de interpretación para leer a Lilith. Primero, recuerden que como Lilith rige a Escorpio, entonces los astros que estén en Escorpio en sus cartas natales, además de responder a Plutón y a Marte, responden a Lilith. Por tanto, como Lilith también rige a Capricornio, entonces los astros que estén en Capricornio, además de responder a Saturno, responden a Lilith. Lilith, a su vez, responde al regente natural del signo en el que se encuentra. ¿Eso qué significa? Significa, si yo, por ejemplo, tengo a Lilith en Tauro, ¿quién rige a Tauro? Venus. Entonces, mi Lilith le responde a Venus. Si yo tengo a Lilith, por ejemplo, en Acuario, ¿quién rige a Acuario? Urano. Entonces, mi Lilith le responde a ese Urano. Y así sucesivamente. Otro punto, si Lilith está interceptada, si en su carta de pronto aparece el fenómeno de interceptación, entonces ella se libera a través del planeta que rige el signo o la casa donde ella se encuentra interceptada. Por ejemplo, una vez más, si está interceptada en Aries, entonces se libera a través de Marte. Si está interceptada en Piscis, se libera a través de Neptuno y así sucesivamente. Si Lilith participa en un stellium, ¿sí?, resalta las cualidades ambiguas de la energía mezclada, difumina la intervención de cada planeta.
Esto es algo que estudiaremos más en profundidad en el taller, pero obviamente si ella se incorpora en ese baile, va a ser diabluras, por decirlo de una manera bonita. Finalmente, esto lo hablábamos antes, pero para que lo recuerden, es muy importante leer a Lilith en relación con los otros astros femeninos, es decir, con la Luna y con Venus. Bueno, chicas, muchas gracias por su atención, su presencia y su energía. Queridas hermanas de la estirpe de Lilith, en este momento abrimos estos minuticos para sus preguntas, sus inquietudes existenciales. Por ejemplo, Andrea nos pregunta qué pasa si Lilith está en conjunción con el Sol. Entonces, fíjate lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si está en un stellium, resalta las cualidades ambiguas. En este caso, si está con el Sol, le otorga unas cualidades de ambigüedad a la energía solar. Dependiendo del signo en el que esté, entonces podríamos entender que ahí a este brillo esencial de la personalidad se aplica una cierta dosis de rebeldía, de desobediencia, de insatisfacción. Creo que muchas veces esto puede ser positivo en la medida en que puede contribuir con el empoderamiento de esa energía solar, pero también puede ser negativo en la medida en que puede debilitar los procesos de crecimiento o de proyección de la energía del sol. Incluso puede impedir que la persona se muestre tal como es, ¿no? Porque el sol es presencia, conciencia, y si está Lilith, pues Lilith no permite que haya una presencia porque oculta ciertos rasgos de esa personalidad solar y los margina del proceso consciente, los lleva como hacia otro lugar. Esas son como las cosas que podrían llegar a pasar. De todas maneras, es importante tener en cuenta esto, digamos, como un dato técnico para que lo recuerden, que como Lilith es un punto matemático, entonces es ideal tomar orbes muy pequeños para leer ese tipo de conjunciones o de aspectos. Normalmente en las aplicaciones más comunes como astro.com se toman unos orbes muy amplios para leer los aspectos, orbes de 10 grados matemáticos. Pero esos orbes de 10 grados funcionan para astros mayores. Cuando están a 10 grados, por ejemplo, la luna de Venus o el sol de Mercurio, etc. Pero al tomar a Lilith, que es un punto matemático, por tanto, tiene muy poquita fuerza energética, entonces es bueno tomar orbes más pequeños, ¿sí? Ahí no hay una regla matemática. Digamos que con un orbe de 4 con el Sol, yo lo tomaría como conjunción. Si fuera, por ejemplo, aquí hay otra pregunta que me hacen, por ejemplo, con respecto a Quirón. Dice, ¿hace que este sector sea irremediable o al contrario es una oportunidad para sanar? A mí me gusta mucho que pongas las dos opciones, Karen, porque eso definitivamente depende de ti, ¿no? De tu libre albedrío. Hay capítulos enteros en los libros de Jesús Gabriel donde se analiza en profundidad qué pasa cuando Lilith entra en contacto con Quirón, porque las dos figuras son figuras soterradas y marginadas de nuestra personalidad consciente. Entonces, cuando están juntos, pues obviamente enfatizan mucho un componente muy dramático y muy complejo de la personalidad. De hecho, tanto Lilith como Quirón no tienen tantos años de estudio porque hacen parte de la astrología moderna, como punto matemático y como asteroide. Tanto Lilith como Quirón son más recientes. Entonces es muy poco lo que podamos observar, digamos, como a nivel de la experiencia plana. Pero lo que podemos saber es que sí intensifican muchísimo la sensación de ambigüedad, ¿no? Recuerden que Quirón también es en cierta medida un ser ambiguo, porque es mitad animal, mitad humano, representa la conjunción entre naturaleza y cultura, entre lo humano y lo divino.
Y Lilith es como esa mujer ambigua que quiere y no quiere, que quiere empoderarse, pero que a la vez se autosabotea. Entonces, si juntamos estas dos energías, ¿qué resultado podemos tener? Pues podemos tener una energía muy caótica, ¿no? Un proceso que queda muy caótico, en el que hay que trabajar demasiado y con mucha conciencia para que podamos realmente encontrar como el camino más honesto de la interpretación. Bueno, chicas, muy bien. ¿Qué otras preguntas tenemos? Listo, bueno, seguramente que quedarán algunas preguntas que, bueno, podremos resolver para quienes se unan al curso. De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias por su presencia esta noche. Esta era una clase que hacía mucho rato quería hacer y me alegra mucho haber aprovechado la energía de este mes Escorpio para realizarla. Ana, a ver, nos hace aquí una pregunta final. Dice, cuando dices que Lilith se libera en el signo regente, ¿significa que conviene hacer acciones encaminadas a lo que favorece al signo? Significa que, como toda la lectura de los astros, significa que de alguna manera esa energía, ese proceso que ella busca empoderar en ti, va a estar relacionado con la ubicación de ese astro al que ella le responde. Nuevamente les doy un ejemplo. Digamos que si yo tengo una Lilith en Leo, entonces es una Lilith que le responde a mi Sol. Si yo tengo mi Sol en la casa 4, entonces es como un proceso creativo enfocado en mi hogar o en mi negocio personal, que es la casa número 4. Esa es como la lectura que hay que empezar a hacer, es como ir hilvanando, ir tejiendo el camino para ir ubicando cuáles son los territorios en los que ella tiene un impacto y de esa manera pues aprovecharlos de la mejor manera. Qué buenas preguntas, muchas gracias, chicas. Un abracito para todas. Vamos a cerrar, antes de que se vayan, vamos a cerrar con la lectura de un poema. Voy a leerles un poema que se llama justamente así, Estirpe de Lilith. Cuando él quiso matar a la diosa, que en el fondo soy yo misma descarnada, paralizó mis pies en el poema, donde niego su existencia con la antorcha de un gemido. Paralizó mi corazón y el linaje transformado en sus vidas, con la orden de reclutarme en su proyecto de sociedad. Quiso otorgarme pupilas descerebradas, dejarme sostenida en zancos de oscuridad y darme un solo destino, el de seguir haciendo hombres en mi agua. Desde entonces reconozco la ensoñación, la trampa de su método egocéntrico, la cinta que ata su libro contra mi espina dorsal y el rostro de las aves que mandó al hostigamiento. Pero no se lo permití porque no soy su muñeca. No me deshojaré en su abrazo paternalista, ni me amputaré el miedo para robustecerle la cena. No se lo permití porque ya hay muchas pájaras sacrificadas en las copas de las montañas. Muchas gracias, chicas. Vamos a abrazar la estirpe de Lilith. Vamos a impedir que siga marginada para hacernos mejores mujeres y para hacer mejor a esta sociedad. Un abrazo a todas y nos vemos en futuras experiencias. Feliz noche. Gracias, Santo. Chao. Gracias, Mal. Feliz noche, Mal. Muchas gracias. Chao, gracias.